se encuentra en sala nuestro amigo Manzano, el doctor Manzano, quien quiere hablar con nosotros sobre el tema de prestaciones sociales del magisterio a propósito de la última circular o el último comunicado emitido por la Fiduprevisora, e igualmente está inquieto en el tema de los docentes provisionales que en estos momentos pues están allí en una incertidumbre. Doctor Manzano, con los buenos días acá desde Avancemos y enlazamos con su plataforma, doctor Manzano. Muy buenos días, Leonardo, para ti y obviamente para todos los oyentes y ya televidentes de este espacio informativo. Esa es la idea. Le quiero comentar que somos en sintonía y en reproducciones a nivel emisora Voz del Norte y con otros programas. La primera, gracias a Dios, esto se debe a los cibernautas y a todo este magisterio norte santanderiano. Doctor Manzano, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, ¿cómo está eso? ¿Cómo está ese Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, cesantías, pensiones, en fin? ¿Qué opinión le merece el último comunicado emitido por la Fiduprevisora y todo ese devenir que se ha dado al interior del Consejo Directivo y de la misma Fiduprevisora? Bien, Leonardo, yo creo que es importante que se haga, digamos, como una aclaración global en torno a que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, si bien como cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, es la entidad que aglutina precisamente el régimen prestacional del Magisterio, Ley 91 de 1989, también es importante que en estos momentos los maestros entiendan que gran parte de la problemática que se está generando en torno a las cesantías, en torno a los intereses sobre las cesantías, las sanciones moratorias, las pensiones, los auxilios, etcétera, devienen de quien está administrando los recursos del FOMAG y es precisamente fiduciaria la previsora. Esto ha sido una denuncia muy sentida no solamente por parte de los maestros, por parte de nosotros quienes hemos litigado a favor del magisterio, sino de la misma Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, que está pidiendo precisamente que el presidente de Fiduprevisora renuncie. Ya es bien conocido, quien generó, quien causó casi en un 90% las sanciones moratorias, producto de la demora en el pago de las cesantías tanto parciales como definitivas en el lapso de los últimos 10 años, ha sido fiduciaria la previsora y al final se terminó pagando fue con los recursos del FOMAG, con los recursos del magisterio. Así que por eso, gran avance el que hizo FECODE con la negociación del artículo 57 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955 del año 2019, donde se prohíbe que se tocaran los recursos del FOMAG para el pago de las sentencias y que frente a ello iban a ser directamente o las secretarías de educación o fiduciaria la previsora quienes iban a tener que responder. Y logró también que, ejemplo, en el caso de la sanción moratoria, como ya lo hemos hablado en oportunidades anteriores aquí contigo, lograra que se reconociera como una deuda pública a 31 de diciembre del año 2019, evaluada casi en 1.1 billones de pesos, que se logró que se pagara con unos títulos TES, unos títulos del Tesoro Nacional, que fueron girados directamente a fiduciaria la previsora mediante decreto 2020 del 6 de noviembre de 2019 y que fiduciaria cuenta con esos recursos. A octubre del 2020, fiduciaria la previsora terminó pagándole solamente a 2 oficinas de abogados sin respetar el turno que había impuesto inclusive el Ministerio de Educación Nacional con el acuerdo que hizo con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y al parecer agotaron esos recursos. Así que tuvieron que salir nuevamente con el comunicado 006 del 15 de octubre del año 2020 para decir que todas las sentencias ejecutoriadas que hay a nivel nacional en torno solamente al aspecto de sanciones moratorias por el pago tardío en las cesantías, sentencias que tienen inclusive algunas más de 6, 8 años ya de haberse producido y que el Ministerio
FOMAG y Fiduprevisora no han pagado, que para poder destrabar este asunto y como quiera que ya los recursos no les estaban alcanzando, como quiera que ya se han gastado gran parte de ese presupuesto, que van a pagarle el capital y la indexación a los docentes de manera directa, por lo que le solicitaron a los apoderados, le solicitaron a los abogados, en el caso de Organización Manzano y Manzano, le solicitaron de manera directa que por favor aprobaran que los pagos que se iban a hacer se imputaran a capital. Eso significa, cuando se está debiendo un dinero, pago que se haga se imputa directamente a intereses moratorios. En nuestro caso, nosotros pues para darle salida a los maestros, para proteger los recursos públicos, aprobamos esa solución. El día 20 de octubre salió una nómina. Y eso significa maestras y maestros que tengan pendiente este derecho con sentencias ejecutoriadas. No importa la oficina de abogados que sea, acérquense a su banco o por lo menos ingresen a la página web del FOMAG www.fomag.gov.co porque en el link en la pestaña de cesantías hay una nómina del 20 de octubre y es una nómina de más de 73, 74 páginas, donde hay muchos maestros a quienes les están cancelando al menos el capital correspondiente a los procesos de sanción moratoria. Y que una vez finalizado esto, lo que establece el Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y Fiduprevisora, es que se van a reunir nuevamente con los abogados para darles salida inmediata al pago de los intereses moratorios. Querían esa tarifa que estaba funcionando en contra de los recursos públicos y que por lo tanto a este momento ya empezaron a efectuarse algunos pagos de una manera, digámoslo, mucho más sin preferencias y mucho más a nivel global de todo lo que está sucediendo. Pero de una o de otra forma esto es un llamado, como lo hemos hecho de manera vehemente, para que las entidades y los organismos de control, para que la Contraloría, la Procuraduría, para que la Personería, para que la Fiscalía, para que inclusive la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado esté interviniendo y estén viendo las investigaciones de qué es lo que está pasando con Fiduciaria La Previsora, porque no es justo. Si por ejemplo hablamos del tema de las pensiones, que hayan maestros y maestras que desde hace 1 o 2 años solicitaron su pensión y que todavía no les estén dando respuesta efectiva con el pago, el reconocimiento y pago de su pensión. La situación es bastante calamitosa. Yo creo que frente a esto el magisterio debe rodear precisamente las peticiones que hace la federación, las peticiones que hace ASINORD y todas las filiales de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia también, como quiera que Fiduciaria La Previsora está jugando con los recursos del magisterio de una manera irresponsable. Doctor Manzano, ese es el panorama del Fondo de Prestaciones Sociales y el contexto de el último comunicado emitido por la Fiduprevisora. Pasamos a otro estadio. Usted ha estado inquieto con el tema de los docentes provisionales. Acá ya se finiquitó, ya está para lista de elegibles que en diciembre se estará publicando. Lo relacionado con el concurso perfiles, especialidades, direcciones rurales, en fin, del concurso zonas de conflicto. Y muchos compañeros pues no saben qué camino coger, en el sentido de que van a quedar sin su provisionalidad. Esto lo ha venido trabajando FECODE desde el decreto 2501 del 2017. ¿Qué análisis tiene usted y qué le podemos decir a esos docentes de la región del Catatumbo? Bien, frente a esto lo que habría que decir es que nuevamente el gobierno nacional se la jugó al magisterio colombiano. Y esto es una decisión política, Leonardo. Aquí también, al que le caiga el guante, que se la chante. Porque los compañeros y compañeras no quisieron creer que para el actual gobierno del presidente Iván Duque, para la bancada mayoritaria, Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, Colombia Justas Libres, etcétera, la educación iba a ser tratada como una mercancía, que iban a ser trizas los acuerdos de paz. El concurso de posconflicto fue un logro de los acuerdos de La Habana. Ese concurso de posconflicto lo que quería era, en sus inicios,
privilegiar a esos maestros que aguantaron a capa y espada precisamente los avatares que se dio en época de violencia en las zonas de conflicto, en las zonas del Catatumbo, por ejemplo. Y lo que hizo este gobierno fue de manera amañada acabar con ese acuerdo para que a través precisamente de instituciones que nada tenían que ver con este concurso, empezaran a sacar a los maestros que habían estado tantos años en esas provisionalidades. Así que en un primer momento, tomar la responsabilidad por decisiones políticas que se generaron. Número dos, efectivamente, no solamente en cuanto a la valoración de antecedentes, sino en todos los pasos, lo que ha servido este concurso es como si fuese un colador para sacar a los maestros, para sacar a las maestras, para decir, por ejemplo, que no les valían la experiencia que tenían los compañeros y las compañeras de 10 y más años, sino que única y exclusivamente o bien se la tomaban desde el título de normalista superior o bien se la tomaron solamente desde el título en el que adquirió la licenciatura o la carrera profesional no licenciada, más los demás requisitos. Número 3, pusieron en plena pandemia, que es que esto es lo más raro y lo más grave y que al final de cuentas ninguno de los organismos de control se ha pronunciado. En plena pandemia a los maestros y a las maestras a conseguir certificaciones de su experiencia laboral porque no les valían las certificaciones que eran expedidas vía internet. Así que no les valían ni las fotocopias de los contratos, ni las fotocopias de los nombramientos en provisionalidad, en temporalidad, etcétera, sino que tenían que ser certificaciones debidamente acreditadas con unos requisitos que eran casi imposibles de cumplir. Y luego, cuando los maestros y las maestras presentaban las reclamaciones, eso era casi lo mismo que sucedía con el Instituto Colombiano de Evaluación de la Educación, ICFES, cuando se dio el tema de la evaluación con carácter diagnóstico formativa, respuestas de copiar y pegar, donde negaban y niegan actualmente los derechos de los maestros y las maestras. Nuestra recomendación, y como siempre lo ha sido principalmente, utilizar de manera inmediata, pronta y ágil acciones de tutela, porque la acción de tutela se convirtió en el único mecanismo que entendió la Comisión Nacional del Servicio Civil y las instituciones de educación encargadas de este fenómeno para hacer respetar los derechos de los compañeros y compañeras provisionales. No es justo esto que se está presentando. Y mucho menos es justo que ahora, después de tantos años, la única respuesta sea es que ustedes tienen otro mecanismo, cual es presentar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Carambas, una demanda, los maestros y las maestras saben que se puede demorar fácilmente 4 años. ¿Qué va a hacer ese maestro, esa maestra durante 4 años sin su ingreso? Así que esto es un llamado para que precisamente los maestros que no quisieron participar en la jornada de paro del 20 y 21 de octubre citada por la FECODE entiendan de una vez por todas que la pelea de la federación tiene que ver también con eso, tiene que ver con el respeto por una educación pública gratuita y de calidad administrada por el Estado, pero también por el cumplimiento de los acuerdos y por los acuerdos de La Habana, como también lo hizo la Minga Indígena. Es que no podemos seguir pensando que el problema es solamente de FECODE. Y esto para finalizar, nosotros seguro, Leonardo, tú sabes, vamos a estar luego hablando con los compañeros provisionales sobre eventuales reclamaciones de lo que tiene que ver con sus títulos, pero en este preciso momento, que ya como se dice coloquialmente, la papita se está poniendo en riesgo, necesitamos que los maestros y las maestras, que sus familias se hagan responsables y que entiendan que el problema es político para que de una vez por todas acabemos con la corrupción a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal. Y por eso cuando volvamos a hablarles y les estemos diciendo, compañeras y compañeros, que estén avalando fórmulas políticas para Senado, para Cámara de Representantes, para presidencia, para gobernaciones, para alcaldías, para consejos, para asambleas de diputados, de maestros, de amigos de maestros, de defensores de la educación, pues por favor, compañeros, póngannos cuidado, porque esa es la solución. Si hubiésemos entendido esa solución,
Ejemplo, en el departamento de Norte de Santander, para los senadores y representantes a la Cámara, tal vez en estos momentos no solamente habría un senador de la República de los Educadores, el compañero Jorge Eliezer Guevara, que entró por repechaje, sino que hubiesen habido 5 senadores que estarían promoviendo debates de control político en contra del Ministerio de Educación Nacional, en contra del presidente, del director de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en contra del Departamento Administrativo de la Función Pública, por no haber acatado las instrucciones del Acuerdo de La Habana. Es lamentable la situación, pero pues esa es la realidad de lo que están sufriendo ahora nuestros compañeros y compañeras provisionales. Bien. Eran las palabras del doctor Manzano a esta hora de la mañana aquí en Avancemos. Muchísimas gracias, doctor Manzano. Nos queda claro el tema del fondo de prestaciones, el tema de los provisionales y el tema del qué hacer frente a esos compañeros que no accedieron al concurso Zona de Conflicto.